Reconozco que mis parámetros son altos. Me considero una persona autoexigente y perfeccionista, y siempre tuve estándares más altos que la mayoría de las personas. Para quienes tenemos un buen manejo de un idioma y nos gusta seguir mejorando, probablemente esto se nota mucho, mucho más. Una de las creencias que más me limitó durante los últimos años a la hora de hablar en inglés era la de tener que sonar perfecta, entre comillas, como si fuera una condición sine qua non para expresarse y conectar. Me quedé pensando de dónde podría venir esta creencia, esta exigencia. Probablemente de pensar, erróneamente, claro, que si no es perfecto no vale. Quizás de creer que si no lo hago con un nivel sublime de perfección, entonces es mejor no hacerlo. O por ahí de la dificultad de amigarme con los errores y sobre todo de quedar expuesta. Obvio, por mi propia historia personal, por mi crianza, las cosas que viví. Uno siempre se va formando una coraza y un propio molde en el cual encajar. Pero bueno, más allá de todo esto, me propuse cambiarla. Te cuento un poco el contexto. Hace año y medio más o menos empecé a transitar un proceso interno que me implicaba mayor flexibilidad a varios niveles. Ir navegando aguas desconocidas, sin respuestas certeras, viajar para adentro, sin saber qué iba a encontrar en el camino. Bueno, sí, como la vida misma, lo sé. Pero a veces nos engañamos creyendo que tenemos más control que el que realmente tenemos. Y en este proceso de autodescubrimiento, me vinieron ganas de retomar el contacto con el inglés, pero en serio. Si bien siempre lo mantuve vivo y siempre fue parte de mi vida, desde los 6 años más o menos, sentía que había perdido un poco la confianza para hablarlo. Entonces me propuse armar un ecosistema que me permitiera hacerlo parte de mi día a día. Volver a tomar contacto con el idioma de una forma orgánica y sobre todo sostenible en el tiempo. Ya en futuros contenidos te voy a contar un poco más sobre esto, así que si te copa el tema te invito a suscribirte. Pero bueno, lo cierto es que este ecosistema de inglés me permitió volver a incorporarlo a mi día a día. Al estar hablándolo periódicamente, empecé a ganar mucha más confianza y también fluidez, que era lo que quería. Pero seguía habiendo un problema. No era perfecto. Me seguía trabando, seguía teniendo blancos mentales. A veces me pasaba de no encontrar la palabra que quería usar, cometía algunos errores gramaticales, no graves, pero que yo sabía que estaban ahí. Hace un tiempito atrás, participé de un encuentro de expats en San Pablo y obviamente el idioma que se suele manejar en ese tipo de eventos es el inglés. Hablé, pregunté, conté, tuve participación activa, pero lo más interesante de todo es que en ese encuentro algo se transformó en mí. Pude ver claramente qué es lo que más quiero priorizar hoy en día. Y ya no es la perfección en términos de gramática, sintaxis, semántica, etcétera, sino la fluidez. Me parece mucho más relevante hoy por hoy tener un habla fluida que sonar perfecta. Comunicarme ya me puedo comunicar perfectamente, expresarme, tener una buena pronunciación. Lo que pude percibir es lo hermoso que es fluir en un idioma, poder hacerse entender de una forma natural, sin mucho esfuerzo. Y lo que es mejor aún, comunicándonos de verdad, ¿no? Conectando más allá de las palabras, independientemente de los errores, entre comillas, que podamos cometer. La ficha me cayó observando a una de las chicas que estaba participando en el evento. Era brasileña, había vivido en Australia un tiempo, hablaba un inglés muy bueno, con acento australiano, pero sí tenía sus errores gramaticales que pude percibir, o sus blanks, y así todo era un placer escucharla, por la fluidez con que se expresaba, por su energía, su entusiasmo, por lo que contaba, por la confianza que transmitía. Y dije, eso yo lo quiero para mí. Qué lindo, ¿no? Qué lindo cuando los otros nos espejan aspectos de nosotros mismos. ¿Cuántas veces pasa que somos capaces de ver en los otros lo que no podemos ver en nosotros? Por ley del espejo dicen que lo que nos gusta de los otros, lo que admiramos y nos atrae, es porque ya lo tenemos dentro de nosotros mismos, pero aún no lo sabemos, no somos capaces de verlo de forma consciente. ¿Lo habías pensado así?
Después de este gran cambio de perspectiva, me quedé con algunas reflexiones que te quiero compartir hoy por acá. Por un lado, lo hermoso de conectar realmente con la otra persona, más allá de la imperfección del discurso, por así decirlo. Esto es lo más poderoso a mi criterio. Conectar desde la escucha activa, el estar involucrados en el ida y vuelta con la otra persona, en la emocionalidad que le pongo a esa conexión, en mis ganas de expresarme y de entender al otro también. Creo que eso marca toda la diferencia y traspasa los aspectos lingüísticos de la comunicación verbal. Por otro lado, la importancia de soltar un poquito el control y el perfeccionismo. Lógico, cuando estamos ahí con un otro estamos expuestos a mucha sorpresa, mucho imponderable, aparecen nuevos desafíos, nuevas ideas que me gustaría expresar pero no sé muy bien cómo decir. Hablar con otra persona en un idioma que no es el nuestro nos saca de nuestra zona de confort. Pero qué bien nos viene esto, ¿no? El desafío nos lleva a superarnos, a transformarnos, a mirar para adentro y preguntarnos, ¿qué me pasa con esto? ¿De dónde viene la incomodidad que estoy sintiendo en este momento? A soltar exigencias, altas expectativas, a entregarme al momento con lo que soy, confiar en lo que ya sé y entender que tengo los recursos para desenvolverme en ese momento. Otra reflexión, relajarnos, disfrutar. El otro no está tan pendiente de nosotros como creemos. De nuevo, es más importante la conexión del momento que usar estructuras impecables y vocabulario de avanzada. Probablemente a esa persona le interese mucho más conectar y conocernos que hacer un análisis de dónde erramos. ¿Te trabaste? ¿Se te fue de la mente la palabra que querías usar? No pasa nada. Busca decirlo de otra forma, describirlo con otras palabras. Me pasa muchísimo en los audios que grabo para practicar fluidez, que de la nada me trabo con lo que quiero decir y termino improvisando otro camino, aun cuando no sea perfecto, porque de nuevo, el objetivo es entrenar la fluidez, no un discurso perfecto. Me recuerdo eso. También lo veo en mis sesiones uno a uno de español, cuando la persona no está encontrando la palabra exacta y termina reformulando y medio improvisando creativamente una forma de expresar eso que quería decir. Me parece hermoso y superador, y me anima también a mí a buscar caminos alternativos cuando me siento trabada. Bueno, espero que te hayas sentido identificado con el tema del día de hoy. Contame vos, contame en comentarios cuál es el desafío actual que tenés con tu estudio de español, si te pasa de querer mejorar tu fluidez, tu pronunciación, tu confianza al hablar quizás. Mis mentorías en español están pensadas especialmente para esto, para que ganes más confianza, para que te vayas soltando más al hablar, para que ganes fluidez, todo esto en un entorno cuidado, de conexión, de compartir, de escucha comprometida, mientras seguís avanzando en tu emprendimiento y alineándolo a tu vida. En la descripción te dejo el link con toda la info. Ahora sí, me despido, abrazote y la seguimos la próxima. Feliz vida.